Peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Hoy tengo el agrado y el placer de estar con una persona joven, pero muy estudiosa y con muchas inquietudes, que forma parte un poco de los aspectos antropológicos que a mí siempre me gustaron y me interesan, y que es parte del viaje que pude hacer a Perú, y que realmente uno de los aspectos es este encuentro con Gianina Isabel Bardales Aranibar, arqueóloga y curadora del Museo de Lima, del Museo Larco. Bienvenida, Gianina. Gracias, Susana. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy emocionada de poder estar contigo y conversar un poquito de lo que ya hemos venido conversando en los últimos meses con tu público. Y además le agradezco porque realmente con todo lo que me pasó a mí, con el hackeo del WhatsApp, ella siempre muy dispuesta. Y para mí fue una sorpresa cuando vi el museo. Te voy a presentar y lo vamos a presentar, porque perfecto, hay muchas cosas que no conocemos de nuestros países, y bueno, yo siempre hago una mirada más inquieta como la tuya, y bueno, a Gianina le llamó la atención algunas cosas que yo había observado. Es un museo que ya van a ver para que todos los que nos escuchan puedan visitarlo. Bueno, Gianina es arqueóloga por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios concluidos de maestría en gestión cultural y museología en la Universidad Ricardo Palma de Lima. Se ha especializado en la gestión de colecciones, con 8 años de experiencia dirigiendo el área de registro y manejo de colecciones en el Museo Larco de Lima. Es impresionante, porque creo que es el único museo que tiene, digamos, depósitos que son visitables, que son mirables, ¿no? Más de 30.000 piezas, porque en general vemos que están arrumbados y que no se pueden ver, ¿no? Tanto en Egipto, en los museos de Nueva York y en otros lugares. Ya después nos vas a contar. Ella mandó, aparte con su humildad, muy breve el currículum, y a mí me interesa que la audiencia, que es de distintos lugares, bueno, la pueden escuchar y la pueden conocer. Ella les va a decir después cómo pueden hacer para estar en contacto, y sin ningún inconveniente ella los va a escuchar y los va a asesorar. Hace un año asumió el puesto de curadora de colecciones en esta misma institución, puesto que desempeña actualmente. Posee amplia experiencia en catalogación y valorización de colecciones, diseño y ejecución de proyectos curatoriales y museográficos, así como en estrategias de comunicación e interpretación del patrimonio, trabajando también en proyectos privados. Asimismo, posee también experiencia en el sector público. Durante 2 años fue especialista en arqueología y museología de la Oficina de Gestión de Proyectos del Ministerio de Cultura de Perú, encargada de emitir opinión técnica sobre intervenciones en monumentos arqueológicos y museos, formulación y elaboración de proyectos de inversión pública y supervisión de obras en ejecución. Bueno, bienvenida nuevamente, Gianina, y vamos a presentar el museo que vos sos la curadora, y nos vas a contar, ¿no es cierto?,
cómo surgió este museo. Vamos a mostrar ahora unas imágenes y te dejamos para que vos puedas comenzar el programa. Gracias. Adelante, producción. Chekán, el impulso erótico, el deseo y el placer, la sexualidad, la vida misma, toman forma en cuerpos de arcilla milenarios dispuestos a ser observados a través de las ventanas del presente. Los seres brillantes del cielo nos hablan desde el mundo de arriba y sus recorridos nos anuncian los tiempos del trabajo y la fiesta. Las voces del agua fluyendo en manantiales, ríos y meandros nos susurran cómo surcar los áridos campos. Las majestuosas montañas nos miran y protegen desde lo alto, imperturbables y eternas. Desde siempre hemos tratado de escucharlos para aprender a trabajar amorosamente la tierra. Para que ella sea fecunda, necesita ser humedecida por las aguas y abrazada por el sol. Sus encuentros son abrazos, como aquellos en los que hombres y mujeres nos fundimos para engendrar a nuestros hijos. La mujer se humedece ante el estímulo adecuado y recibe del hombre las semillas. Se extiende como un campo fértil, cargada de frutos, para luego amamantar tiernamente a sus hijos. Chekán, en la antigua lengua muchik, significa amor. Y Chekán permite la vida, la nuestra, la de todos, antes y ahora, en un ciclo continuo que nunca termina. Nuestros cuerpos fueron modelados por expertas manos alfareras que amasaron con vigor la arcilla húmeda, la dejaron reposar acariciada por el viento y la endurecieron al calor del fuego, emergiendo firmes y dispuestos a recibir el agua que los anima. Los sostuvimos en nuestras manos y bebimos de ellos en las fiestas, compartiendo en comunidad, festejando, brindando y estimulando los sentidos, provocándonos y despertando el deseo que dejamos fluir de muchas maneras. Imaginamos a nuestros ancestros aún vitales, exhibiendo su potencia fertilizadora, animando la vida desde la madre tierra en el mundo de abajo. E imaginamos también a nuestros dioses en un encuentro primordial que da inicio a toda vida en este mundo. Estos cuerpos de barro han permanecido con nosotros y en ellos las historias de nuestros antepasados han atravesado umbrales de tiempo y espacio. El pasado, hoy delante de nosotros, nos refleja. Nos reconocemos en estas historias y continuamos festejando estos encuentros que permiten que una y otra vez renazca el árbol de la vida, símbolo de la regeneración constante y la continuidad de la existencia. Y es que finalmente, ¿qué es lo que buscamos todos si no es el buen vivir? Disfrutar de lo que nos rodea, aprovechar lo que la tierra nos brinda, perpetuarnos y de alguna forma ser eternos.
Bueno, esta es la motivación del tema que vamos a desarrollar, que es una de las áreas del museo, ¿no? Toda la colección de erotismo precolombino. Sí, el museo inauguró una sala, bueno, reinauguró, podríamos decir, una sala dedicada al arte erótico precolombino, una sala que siempre existió en el museo, pero la renovamos completamente el año 2021. Obviamente el museo es mucho más que esta colección, pero sí, sé que el enfoque de esta conversación está en esta colección. No sé si podemos hablar un poquito del museo también en general. Sí, yo quiero que vos, mientras que el productor va mostrando las imágenes, bueno, ¿quién fue el arco? ¿Cómo surgió el museo? Claro, bueno, Rafael Después vamos a Arcojoy. entrar en detalle en el tema del anuncio del programa, que es todo lo que significa el erotismo en la cultura precolombina y la mirada desde el psicoanálisis, el intercambio entre las dos y el trabajo artístico de esta cultura. Pero es importante saber cómo surgió este museo, qué es lo que hace y cuáles son las áreas, que son muchas. Claro. Bueno, el museo fue fundado por Rafael Arcojoyle, quien es uno de los pioneros de la arqueología científica en el Perú. De hecho, no es tan famoso o conocido como Julio Cetello, tal vez, pero es uno de los primeros investigadores que le dio un carácter científico a su trabajo. De hecho, él empezó siendo un coleccionista, hay que decirlo, que vivió en la costa norte peruana, pero estudió en el extranjero, estudió en Estados Unidos, en Nueva York y en Maryland a inicios del siglo XX. Y cuando él retorna al Perú, ya convertido en un ingeniero agrónomo, es que recibe esta pieza que estamos mostrando ahorita en pantalla, recibe esta pieza como regalo de su padre por su llegada, su retorno al Perú, y esta pieza detona en él una cantidad de preguntas y una fascinación por este pasado precolombino que en esta época, estamos hablando de los años 20 del siglo XX, 1920, en esta época se sabía prácticamente nada de las culturas precolombinas. De hecho, los incas eran mundialmente famosos, se habían hecho famosos después de la conquista, con las crónicas, pero los incas realmente abarcaron un periodo de 150 años aproximadamente como imperio, de una historia milenaria que en América del Sur tiene más de 10.000 años. Hay toda una historia precedente, culturas y sociedades que alimentaron finalmente, que hicieron posible la existencia de un imperio como el incaico, que pudo dominar desde la zona norte de Ecuador y Colombia hasta el noroeste argentino y la zona media de Chile. Pero ellos no inventaron nada, ellos realmente recogieron un conocimiento ancestral que ya existía. Y bueno, una pieza como esta, que es la primera pieza de la colección, porque es el regalo que le da su padre, motiva en Rafael Arco el interés, la curiosidad por descubrir, por saber quiénes eran. Y él empieza primero siendo un coleccionista, adquiere colecciones muy grandes de la costa norte. En esta época no existían legislaciones que prohibían la venta ni de ningún tipo, y él adquiere grandes colecciones. De hecho, probablemente su adquisición hace que estas colecciones se queden en Perú, porque lo que más estaba pasando en esta época es que eran vendidas al extranjero. Pero robadas. Robadas, por supuesto. Y a él le queda clarísimo que tener colecciones no era suficiente para entender. Así que comienza a investigar en sus propias tierras, hace excavaciones, como estamos viendo en estas fotos, genera círculos de conversación con investigadores del extranjero y empieza a analizar este corpus gigante de material que él estaba adquiriendo para poder entender la secuencia histórica. De hecho, es el descubridor científico de culturas, sociedades norteñas como Vicús, Virú, Salinar, Cupisní, que no son tan famosas como los Moche, que son los principales ceramistas de la América Antigua y de quienes vamos a hablar más probablemente a través de estas representaciones eróticas precolombinas. Pero él también es uno de los principales estudiosos de la cerámica mochica. De hecho, ahí lo vemos, es una pintura de él en la cual sostiene uno de estos que llamamos huacos,
con estas imágenes que eran prácticamente jeroglíficos en esta época. Y él empieza este primer trabajo pionero de entenderlo. Y él siempre tuvo una visión muy vanguardista para su época. De hecho, él funda el museo en 1926, allá en Chiclín, su ciudad natal, en la zona norte del Perú. Y este museo que él funda, desde su fundación misma, decide que tenga toda la colección abierta al público, no solamente la exposición principal, curada o desde su perspectiva, sino que los depósitos los hace abiertos. Cuando él muda el museo, tengo una invitada acá, cuando él muda el museo a Lima en los años 50, en fines de los 50, inicios de los años 60 del siglo pasado, él traslada ya esta misma noción que él había empezado allá en Chiclín, ampliada. Entonces, él compra una gran casa, lo que actualmente es el Museo del Arco de Lima, la Casa Hacienda Cueva, que era una vivienda en la época en la que la compra, pero él la compra para transformarla en museo, él nunca habita allí. Él la transforma, la habilita para que sea su museo, trae toda su colección completa y continúa con esta noción de depósitos abiertos, visitables. Sí, somos uno de los primeros museos del mundo probablemente en tener depósitos visitables. Son muy pocos museos que actualmente tienen áreas de depósitos visitables, como hay un área del Met de Nueva York que es visitable, el Victoria and Albert Museum de Londres tiene un área visitable, el Maas Museum de Amberes, Bélgica, también lo tiene, pero normalmente no tienen la colección completa. Son áreas que habilitan para hacerlas visitables, y ellos lo hicieron en los 70 u 80 o incluso 90 del siglo XX, mientras que el Museo del Arco tiene su colección completa visitable desde el inicio mismo, desde la fundación, 1926. Y ahora lo que estamos viendo en pantalla son todas las publicaciones que él hace, ya que Rafael Arco no solamente fue un coleccionista y luego un investigador en campo, sino fue un investigador en general que él publica muchísimo sobre todos sus descubrimientos, sus aportes, sus teorías, muchas de ellas obviamente ya superadas en el presente con la investigación arqueológica moderna, pero sí es fundamental para entender la secuencia histórica de la costa norte su trabajo. Y Checán es el nombre de la publicación que él hace en 1965, estamos hablando de 50, 60 años antes del presente, la publicación que él hace sobre la cerámica erótica precolombina. Él le da una importancia sin precedentes a este tipo de representaciones. Hablamos de los años 50, 60, en el cual muchos investigadores veían estos objetos como objetos inmorales, obscenos, pornográficos. Sabemos que hubo gente que incluso los destruía, los rompía, los veía como algo pecaminoso. Bueno, Rafael Arco tuvo la visión de conservar esta colección. Sí, la puso en un área separada, no deja de ser un hombre de su tiempo, él no la incluye en la exposición permanente del museo, hace una sala completamente aparte, pero le da una importancia porque él entendió de alguna forma de que estos objetos eran parte de un corpus más grande, eran parte de una visión del mundo que no comprendíamos del todo. No lo vio desde la óptica de la moral cristiana, ni tampoco desde la moral que era propia de su tiempo. De hecho, él estudia esta colección con un sexólogo muy importante, muy conocido, Alfred Kingsley, quien llega a Perú en los años 40, 50, invitado por Rafael Arco a conocer y a estudiar esta colección. Sus propias investigaciones son publicadas en este libro, Checán. Y bueno, nosotros hemos rendido homenaje a Rafael Arco cuando hemos modernizado la exposición en el año 2021, y por eso la nueva sala, la nueva galería erótica se llama Checán. Checán en el idioma muchic significa amor. Ese es el nombre que Rafael Arco le dio a su libro sobre la cerámica erótica precolombina. Pero amor no en un sentido romántico, no en un sentido victoriano, no.
amor como fuerza creadora, como fuerza generadora de vida, como aquello que nos impulsa a seguir perpetuándonos como especie, como seres humanos, amor en un sentido comunitario, que es algo que creo que vamos a conversar mucho el día de hoy. Es un amor visto desde otra perspectiva. Y bueno, nosotros hemos recogido sus investigaciones anteriores y hemos realizado una curaduría totalmente nueva. Tengo que mencionar acá a Ulla Holmquist, la actual directora del museo, quien ha sido curadora antes de que yo asumiera, y bueno, antes también había otras personas, y antes de que yo asumiera como curadora, la curaduría de esta sala ha sido en gran medida original de ella. Yo entré a trabajar este proyecto cuando todavía era la encargada del área de registro y manejo de colecciones, Sí, a mí, pero me involucro curatorialmente. Y es a partir de esta sala que luego asumo como curadora ya del museo cuando ella asume como directora. sí, a mí me impresionó cuando la vi muchas de las cosas que vos dijiste, ¿no? Porque una de las cosas que entendemos por el amor, que entendemos por el erotismo, y vos hablabas como que muchas, en la época en que él insistió en esto, se hablaba de lo inmoral. A Freud le pasó lo mismo, donde se confunde, digamos, la sexualidad con la genitalidad. Exacto. Y que incluso en este momento, donde nosotros tenemos una investigadora, una colega que ha estado en el programa, ella investiga, ¿no es cierto?, la ampliación de lo que sería todas las nuevas sexualidades, pero también el aspecto no quedarse solo en lo binario, ¿no? Entonces a mí me interesó, cuando vi la exposición de ustedes, primero que hubiese tantas piezas juntas, porque en general en los museos hay 8, 10, 12, pero no una exposición del erotismo. Entonces un poco a mí me interesaba compartir con vos varios de los temas que vos salpicaste recién, ¿no? O sea, ellos entienden chicán como amor, pero unido esto a la comunidad y a la fertilidad. Y también, digamos, al encuentro con el otro. Para nosotros desde el psicoanálisis esto es fundamental. Por eso vamos a ir viendo algunas de las imágenes que recién pasaste, Adrián. Bueno, cualquiera, a ver si podemos ver un poquito más cerca, si se puede. No sé si se puede. Pero bueno, una de las... Ahí está. Janina habló que ellos tuvieron en cuenta siempre el tiempo y el espacio. Y una de las cosas que se observa en las figuras, por ejemplo, empezamos si querés, Janina, en esta. ¿Qué es lo que vemos acá? Después yo hago el aporte, o por lo menos mi impresión, más que aporte. Acá lo que estamos viendo es una pieza bastante importante para nosotros, ya que esta pieza fue excavada por Rafael Arco, fue parte de sus investigaciones. Antes de entrar a la pieza en sí, quisiera darle el contexto. Esta pieza fue encontrada en una tumba mochica, junto con una cantidad diversa de ofrendas que incluían huacos retratos, instrumentos musicales, piezas de otro tipo. Lo primero que obviamente Rafael Arco observó cuando excava este objeto es que no estaba separado de su conjunto. Formaba parte de una comprensión más amplia del mundo. Es enterrada como una ofrenda junto con una serie de objetos. Es decir, no estamos hablando de una representación sexual con una connotación erótica en un contexto específico. O sea, estamos hablando de que estas piezas forman un corpus más grande. ¿Qué observamos directamente? Bueno, estamos observando una unión sexual anal entre hombre y mujer, y la mujer está amamantando, está dando de lactar a un bebé recién nacido. Es una imagen que en su tiempo debió ser
sumamente polémica, porque no hay absolutamente, y esto lo tenemos clarísimo el día de hoy, no existe una connotación sexualizada hacia el infante. Por el contrario, lo que estamos viendo es una imagen en la cual hay una relación entre ambos padres y la criatura, y lo que las últimas investigaciones están revelando es de que lo más importante de estos objetos es el flujo de los líquidos. Para empezar, son contenedores, no son esculturas. Este es un contenedor, una botella que contenía líquidos. No se puede ver en la imagen, pero esta parte que se sale hacia arriba es el pico de la botella. Todos estos... Además, Janina decía en alguna de las conversaciones entre ambas, ¿no? Ellos le dan mucho hincapié a lo anal. Y nosotros, desde el psicoanálisis, es fundamental. ¿Qué pasa cuando alguien decide tener un hijo? ¿Qué significa? En el programa anterior se habló un poco de esta cultura, de la cantidad, donde aparece la necesidad de tener un hijo como objeto. Acá está hablando Janina del intercambio, de los flujos, mientras que la mamá amamanta, el padre está presente también con su líquido. Esto, yo le decía a Janina, para nosotros es fundamental cuando vemos que en muchas mujeres no está en su inconsciente la figura del hombre o del otro, porque hoy en día se puede tener un hijo de varias maneras, pero lo que nosotros vemos, que lo han trabajado muchos autores, ¿qué significa cuando la mamá toma al hijo como posesión, como parte de su cuerpo, sin incluirlo al otro que estuvo en la concepción? Entonces, y además, ya te dejo, que en esto de los líquidos, que me parece también una mirada, porque estos son estudios muy recientes, me decía Janina, que esta cultura precolombina hace mucho hincapié en el medio ambiente y en lo que es el agua. A mí me quedé sorprendidísima que en varios lugares ellos tenían reservas de agua hace más de 5.000 años. Y nosotros la estamos destruyendo, es decir, para prevenir cuando iba a haber sequía o lo que fuera. Pero fíjense cómo en esta imagen, ¿no?, donde uno puede suponer una cosa más de machismo, de sobresaltar el pene, cuando en realidad se está hablando que mientras la mamá lo está amamantando, es una expresión de que el hombre participe, ¿no? Sí, Janina. Sí, de hecho, justamente lo que las últimas teorías respecto a la investigación del arte erótico precolombino nos dicen es de que tenemos que observarlas desde una óptica que no puede partir del conocimiento o de la idea occidental. Más bien tenemos que mirar las sociedades indígenas amerindias principalmente. ¿Cómo es que? Y lo podemos ver desde la etnohistoria, desde la antropología, que existe una noción de comunidad. Nadie, ningún individuo sobrevive solo, ni se forma solo. Justo tú mencionabas esta idea de la maternidad en la cual el hijo es un objeto, finalmente, es una extensión de la madre en muchos casos, y la verdad es de que es imposible maternar si no tenemos una red que nos contenga. Yo soy madre y tengo clarísimo desde la experiencia propia que se necesita una red de contención que nos ayude a maternar, a criar, y más allá de la reproducción, porque muchas veces se han visto esos objetos solo desde la reproducción, y la reproducción en el mundo andino no termina con la fecundación, ni con el parto, ni con el nacimiento. La reproducción continúa porque este ser vivo que nace necesita de una serie de cuidados, necesita que toda la comunidad se involucre. Algo que creo que hemos estado perdiendo muchas veces en esta sociedad tan individualista, tan egoísta en la cual vivimos, es justamente esta noción de red, de comunidad. Claro, por eso la doctora Glosser, como otros autores también, para que no quede, digamos, el estudio de la sexualidad solamente en una cosa binaria, en una cosa
digamos, del complejo de Edipo, no. Nosotros estamos viendo hace años que es muy importante, antes de nacer, qué significa ese nacimiento para los que desean tener ese hijo. Por eso se habla, digamos, de la maternidad deseante, ¿no? Hay modificaciones en los procesos de subjetivación, es decir, ¿qué significa ese nacimiento para los que... Y hay muchas cosas que no sabemos que va a ocurrir, porque cuando se toma el deseo del hijo como una producción, ¿no?, sin tener en cuenta la ternura y el amor. Y una de las cosas, fíjense que en esta imagen está apoyada una cara con la otra. O sea, lo importante del contacto corporal. El contacto corporal es importantísimo, es fundamental en general en todas las sociedades andinas, pero lo vemos claramente en estas representaciones. De hecho, algo que me faltó decir antes fue de que ahora se interpretan mucho estas representaciones de sexo anal, no solamente desde un control de la natalidad, como se pensaba antes, que probablemente tiene un sentido también, porque es una mujer que acaba de dar a luz, pero también es una manera de transmitir protección hacia la pareja, hacia el recién nacido, en general hacia la comunidad, porque hablamos también de una transmisión de flujos, que implica también una transmisión de protección, de conocimiento, de poder. No podemos dejar de lado las relaciones de poder nunca en ninguna de estas interpretaciones, pero hablando específicamente de los flujos, los líquidos son sumamente importantes en las sociedades andinas, precolombinas, primero por una cuestión clara, concreta. Son sociedades agrícolas. Su subsistencia dependía del cumplimiento de los ciclos naturales, y los ciclos naturales estaban definidos por las épocas húmeda y seca. La llegada de las aguas, de las lluvias, era fundamental para su subsistencia como comunidad, como sociedad. Entonces, el intercambio de líquidos tiene una connotación importantísima en el mundo andino, ya sea desde el brindis ceremonial, un evento que hasta el día de hoy es sumamente importante en las comunidades del Ande, el brindis ceremonial entre comunidades para marcar momentos importantes en la vida de las personas, pero también el brindis con la tierra, el agradecimiento a la madre tierra, pero también todos los líquidos tienen una importancia vital. El agua, la sangre, el semen, la leche con la cual la madre nutre al hijo. Finalmente lo que hablamos es un intercambio de fluidos. Entonces, de alguna manera, el semen que entra al cuerpo de la mujer va a ayudar a que ésta produzca leche para alimentar a la criatura, y de alguna forma se involucra también al progenitor, a la parte masculina, en este flujo, ¿no? No es la madre sola. Cuando nosotros hablamos que la madre no es solamente que el hombre o el que esté en este momento cumpliendo la función parental esté presente, sino que esté en el inconsciente de la madre. Porque el tema es cuando eso no está, eso trae patología, porque el chico se siente como una parte y ahí aparecen las dificultades en las identificaciones. Por eso justamente vos dijiste otro aporte, que es el tema de que solo no se puede hacer. Y en este momento, todo lo que está pasando en el planeta, tenemos que tener claro que si no tenemos al otro, no existimos. O sea, si vos estás en este momento conversando conmigo y pasando, no tiene sentido para que la audiencia... Yo siempre digo que el programa lo hacemos entre todos. Entonces, una de las cosas, de los aspectos, es cómo ellos pudieron mostrar ese impulso erótico, pero sin entrar en la parte de violencia y de perversión, ¿no? Continuamos si querés con otro, Adrián. Seguís, Janine, si querés decir algo. Sí, en realidad, para completar un poco esta idea, claramente todas estas piezas que vemos, que observamos, que vamos a ver en general, son contenedores de líquidos, sí, pero no necesariamente todas fueron usadas. Muchas fueron hechas para ser enterradas en las tumbas, como ofrendas. Y ahí es
importante considerar el punto en el cual también en algún momento vamos a hablar sobre la importancia del ancestro, que es una entidad con presencia y con influencia sobre la comunidad. Los ancestros son finalmente quienes van a ostentar la función principal de la reproducción, también son miembros activos. Hablamos también de unas sociedades en las cuales la percepción de vida y muerte eran muy distintas. Actualmente, más allá de que uno pueda creer personalmente, si algunos creen en la existencia de una vida después de la muerte, pero siempre la vida se termina acá. La vida como la conocemos termina acá, por eso le tenemos tanto pavor a la muerte. En cambio, en estas sociedades la muerte era una continuación, volvías a nacer, pero en otro plano, en otro lugar, desde donde vas a continuar animando la vida. Por eso pero sí, me hiciste pensar cuando ellos hablan de que está en movimiento. Esto es fundamental. Siempre en círculos, siempre muestran lo que es el movimiento, ¿no? La vida se va transformando. Es cíclica. Es cíclica como en general la existencia en la naturaleza, es lo que observamos y es lo que ellos observaban en la naturaleza. La vida y la muerte están muy implicadas en un ciclo natural perpetuo, permanente. Por eso es interpretada como una espiral, no como un círculo, sino como una espiral. No necesariamente el inicio y el final van a ser iguales, pero los ciclos siempre se van a repetir. Lo vemos en el año agrícola directamente, es decir, hay un tiempo en el cual llegan las lluvias, hay la siembra, el crecimiento, la cosecha, y luego necesitamos que la tierra muera, entre comillas, descanse, para que pueda volver a ser fértil. Y en general la muerte es una parte integrante de la vida. La muerte es vista como una parte integrante de la vida que, por el contrario, alimenta la nueva formación de vida. Por eso es que se hacen cultos, y esto es algo universal, no es solamente andino, el culto a el nuevo año, el solsticio de invierno, por ejemplo, es algo que se hace en todas las culturas. El culto a los ancestros también. Sí, y creo que lo que decís en espiral lo grafica muy bien, porque incluso en la presentación del video vimos cómo en los dibujos se muestra todos los aspectos eróticos, como nosotros cuando analizamos los dibujos y los juegos de los niños, y ellos cómo lo expusieron en este trabajo artístico. Por ejemplo, en lo que estamos viendo ahora, fíjense cómo aparece una mano sobre el cuerpo del otro y a su vez, ¿no es cierto?, se tocan. Esta cosa de la percepción, de la sensibilidad, de la intuición, ¿no? Como a pesar de estar los dos de frente, pero hay una unión, hay una relación. Por eso, cuando nosotros decimos, no puedo tener ganas de tener relaciones sexuales si antes no hubo un lazo de ternura, de afecto, si yo no saludo, entro y no saludo al otro que está conmigo, no puede aparecer el deseo, porque tenemos que hacer una diferencia entre el deseo y la necesidad. Y cómo se plasma en todo lo que dice Janina, el deseo de ellos de el goce, el poder transmitir la fertilidad, el tener en cuenta, digamos, a los que intervienen en la maternidad, en el nacimiento, ¿no? ¿Querés decir algo más de esta figura, Janina? Sí, esta pieza que le estamos viendo es una de mis piezas favoritas de la colección erótica. Sí es muy pícara, es hay mucha complicidad entre los dos personajes que allí se muestran. Lo que vemos es una escena de masturbación en la cual ambos están sumamente conectados. Algo que creo que es importante dejar en claro es de que estas representaciones no son representaciones necesariamente de la vida cotidiana. A veces uno piensa, no, es que están representando la sexualidad tal y como la vivían. No necesariamente es así, porque no podemos nunca
quitar el contexto en el cual también se llevaron a cabo. Estas eran sociedades... Y hacer un reduccionismo, ¿no? Por supuesto, las sociedades que desarrollaron estas piezas tenían unas relaciones de poder, de jerarquía, y estos objetos, en muchos casos, estos cuerpos de barro, lo que están haciendo es transmitir las ideas y la ideología que estas sociedades tenían. Entonces, por eso es que en muchos casos vemos, y acá lo podemos ver, la mujer es más grande que el hombre. En tamaño, en dimensiones, el cuerpo femenino es más grande que el hombre y es la activa, es la que está haciendo la masturbación, la que está tocando el pene del masculino. Probablemente lo que vemos es también una representación que está asociada a los temas de la fertilidad, de la transmisión de la reproducción. Y estamos viendo una imagen de la madre tierra o de la mujer mitológica que genera la vida. Por eso es que ella siempre es representada más grande. Lo vamos a ver también en las representaciones mochicas. Usualmente la mujer tiene rasgos muy esquemáticos, muy duros. Incluso algunos lo confunden. No es hombre, dicen. No, es mujer. Son rasgos muy arquetípicos porque están representando el arquetipo de la madre tierra, la mujer, la mujer mitológica que va a dar origen a la vida. Entonces, por eso es que también suele ser representada en un tamaño mayor. Entonces, no necesariamente estamos viendo la representación de dos individuos específicos. En este caso, este es de la sociedad Salinar, no Mochica, que son anteriores a los Mochica, hace aproximadamente 2000 años. Pero, sin embargo, no podemos dejar de notar que fueron representados con mucha plasticidad, que hay un tema de conexión, y la conexión es importantísima. De hecho, lo vemos no hay forma, por eso a mí me pareció interesantísimo ver que hace 5000 años ellos muestran esa cosa de que vos dijiste de complicidad, en el sentido de la mirada del otro. En distintas figuras vamos a ver que está el tocar, el abrazar, aun cuando están de espalda, haciendo el amor, se están tocando y mirando aunque sea de costado. Es decir, eso de encontrarse con el otro que es tan importante. Por eso nosotros vemos que en este momento de la cultura, donde cualquiera puede tener el cuerpo que quiere, cómo lo quiere y demás, pero aún solo no está el otro. Y esto estamos viendo que está trayendo muchos trastornos psicopatológicos, porque la persona cree que va a poder sentirse feliz, va a poder disfrutar y se siente cada vez más vacío. Por eso, en alguna otra imagen que, bueno, pueda mostrar Adrián, vamos a ver que... Sí. No, quería decir, podemos retroceder, porque ahorita estamos solo en la parte de la introducción de la galería erótica, pero de repente podemos retroceder hacia las otras salas, la sala del cuerpo o la sala, regresar a galería erótica, por ahí podemos entrar. Hay una marca ahí arribita, regresar a galería erótica. Por ahí podemos entrar a las otras salas que hay. Ahí tenemos los cuerpos femeninos y masculinos, las uniones, las interacciones sexuales propiciatorias. Hay otras piezas que podemos ir explorando para tener una noción un poco más gráfica también. Sí. En las uniones sexuales, bueno, esta es la sala. Nosotros, en ese momento, cuando se hizo la curaduría de esta sala, se dividió de manera muy radical, vamos a decirlo así, las interacciones sexuales que llevaban a la procreación de aquellas que solo son propiciatorias. Ahora, con las nuevas investigaciones, entendemos que no están separadas y que probablemente en este mundo andino eran vistas de manera orgánica. Todas eran representaciones que aludían a la fertilidad y a la propiciación de la vida. De hecho, algo muy interesante que leí hace muy poco es de que si hacemos una estadística de cuántas piezas representan una penetración vaginal, casi ninguna, muy pocas. En la mayoría de representaciones no muestran la cercanía del cuerpo, pero no necesariamente una penetración. Ahí está, exactamente. La cercanía del cuerpo, y las penetraciones más usuales son las anales.
Quizás hay un tema antropológico que todavía nos falta conocer, investigar más, pero sí hay muchas representaciones de unión sexual anal, de felación, de sexo oral, y también lo que vemos muchísimo son escenas de masturbación, porque lo más importante era la emisión de los líquidos, tanto del hombre como de la mujer. Algo muy interesante que podemos ver es que las representaciones masculinas suelen ser emisoras, es decir, botellas que vierten líquidos. Y las representaciones femeninas son más contenedores, cuencos. El líquido lo retienen dentro, un poco como emulando las funciones fisiológicas más propias de cada anatomía. La mujer, bueno, vos sabés que contiene. En la publicidad se tiene en cuenta todos los contenidos sexuales. Cuando vos te venden un whisky, una cerveza, el formato de la botella tiene que ver justamente con representar el cuerpo de una mujer o el pene. Justamente lo que vos decías, el cuenco de contener y el otro de emitir, ¿no? Por eso cuando la persona compra, consume algo, no se da cuenta que lo que le están vendiendo es lo que inconscientemente desea. Eso es como cuando te venden un vestido, una media, que uno lo compra pensando lo que te están vendiendo con esa imagen que por ahí no tiene nada que ver con vos. Por eso, justamente, el poder conocer cómo ellos podían representar, que es otro concepto para nosotros importante. Cuando una persona puede representar, puede simbolizar, va a poder también hablar. Cuando la persona no puede representar, directamente descarga en acciones. Nosotros decimos en acting o en el cuerpo. Por eso, fíjense que en distintas figuras, por ejemplo en esta, que se ven varias cosas, fíjate a ver, Janina. Sí, esta pieza justamente es una pieza mochica que representa una unión sexual ancestral, más mitológica. Tenemos una imagen del héroe mochica que tiene un ciclo mitológico sumamente interesante que escapa completamente al tema de lo que estamos hablando, pero una parte de su viaje heroico implica su muerte, su llegada al inframundo, en donde se va a unir a la madre tierra para reproducir la vida de forma simbólica, pero en el ciclo vital de este héroe, la madre tierra también lo revive. De hecho, este héroe mitológico resucita. Tiene un ciclo muy parecido a todos estos ciclos mitológicos que hay desde la historia de Horus a la de Jesús. Es un héroe que tiene que salvar al mundo, que pasa por un montón de pruebas, que muere y resucita. En este caso, la escena de su regeneración está dada por la unión sexual con la madre tierra. Y de su unión sexual surge un árbol, el árbol de la vida, que también es otro tema que está presente en casi todas las sociedades del mundo, en todas las diferentes sociedades. Totalmente. Esta unión genera la vida, permite la existencia de la vida. Este héroe va a renacer en la forma de un maíz. A ver, sí. Eso no se ve acá porque es parte de otra narrativa. Pero lo que vos decías del árbol de la vida está en todas las culturas. Está en todas. Y lo hemos puesto en la galería introductoria. De hecho, lo que tenemos en nuestra sala propiamente, en la galería introductoria, tenemos una pared completa dedicada a los árboles de la vida. Y en todas las paredes pusimos árboles de la vida de diferentes sociedades, porque lo que queríamos era enfatizar el hecho de que no estamos ante una narrativa que es particular solamente del mundo andino. Hay un tema universal de por medio. Hay un tema que nos conecta como seres humanos con la historia universal. Y algo que yo siempre menciono, es una de mis teorías favoritas, es esta idea del inconsciente colectivo de Carl Jung, que habla de que existe una noción que es compartida por la humanidad. No necesariamente no tiene que haber habido un contacto directo. A veces tenemos a los
más Adrián, un momentito ahí, mientras que habla Janina, para que se vea bien el encuentro con el otro. Sí, Janina. Sí, sí, lo que tenemos es de que la mayoría de sociedades del mundo han generado historias y narrativas que son similares. Hemos llegado a conclusiones similares sin necesariamente haber tenido contacto directo. El árbol de la vida es una de ellas. La idea del héroe mitológico que tiene que cumplir ciertos ciclos también está presente. Y cuando vemos la imagen femenina, la idea de la diosa, como decimos, el mito de la diosa, también es una madre que no solamente es madre, mejor dicho, lo femenino está pensado desde una perspectiva que nos cubre como sociedad. Sí es una madre, pero también es un ser con fuerza y con capacidad propia. Es algo que y esto es muy común en las sociedades agrícolas. ¿Cuándo es que esto cambia? ¿Cuándo es que la noción de lo femenino cambia? Principalmente cuando estamos frente a sociedades que no tienen una tradición agrícola. Y esto pasa, por ejemplo, con las grandes religiones monoteístas. Sabemos lo cristiano, lo musulmán, viene de la tradición hebrea, que es una sociedad que nunca tuvo nunca se asentó en un territorio y no desarrolló agricultura extensiva. Curiosamente, son también una sociedad monoteísta muy androcéntrica, en la cual la figura femenina no tiene una posición tan relevante y es subordinada a la función masculina. Bueno, desde mi perspectiva, esto es mi teoría, por decirlo así, yo creo de que el hecho de no tener una conexión con la naturaleza, con la tierra propiamente, genera una necesidad de supervivencia distinta. Entonces la figura femenina tiene menos importancia y por lo tanto su religión, su ideología, sus dioses son también dioses masculinos. Esto no lo vemos en las sociedades agrícolas, no lo vemos en Mesopotamia, no lo vemos en Egipto, no lo vemos en China, no lo vemos en Grecia, no lo vemos en la área andina ni mesoamericana. Sociedades que por el contrario tienen una relación directa con la naturaleza, con la tierra, desarrollan también una ideología, una religión en la cual lo femenino está muy presente. La unión, además, lo que es lo opuesto y complementario. La dualidad es un principio andino que se puede comparar con el yin y el yang de China, en el cual existen opuestos que se necesitan entre sí. La vida no es posible si no hay este encuentro de opuestos y complementarios. Lo masculino y lo femenino son parte de esta dualidad necesaria para la vida. No significa que eran sociedades binarias en las cuales no existían, pero digamos que desde el espectro de lo más, dentro del espectro de los opuestos, es parte de, ¿no? Así como está el día y la noche, la luz, la oscuridad, la época seca, la época húmeda, se necesitan mutuamente para existir. El equilibrio entre estas también es muy importante. Si hay más lluvias, tenemos inundaciones. Si faltan las lluvias, tenemos sequías. Sí, un segundo. A ver si Adrián podés detener en la imagen anterior para poder mostrar. Una de mis piezas favoritas también. Hay un tema de conexión en la mirada. No podemos... Claro, eso quería que Adrián pudiera detener, si puede, donde esto es permanente. En muchísimas figuras es el abrazo, la mirada. Y por eso para nosotros, desde el psicoanálisis, una de las consecuencias en este momento, cuando se le da a un bebé, como decíamos en el programa anterior, una tablet a los 6 meses, para no mirarlo, para no escucharlo, o porque no tolero el llanto, le doy algo, un objeto. Entonces, cuando la persona puede hacer con su cuerpo sin límite lo que quiera, a un solo, pero no está el otro. Quiero que se fijen bien, y que vos lo podés decir desde la cultura de ellos, esa mirada que está, a mí me llamó muchísimo la atención, porque en distintas posiciones, en distintos modelos, siempre está la mirada y el encuentro.
Y si nosotros no tenemos la mirada, es un vacío. Y eso lleva al chico al autismo. Eso lleva al chico a patologías muy graves, que es justamente al no encontrar la mirada con el otro, porque me pueden decir qué pasa cuando una persona es no vidente. No, lo siente con otras sensaciones. Hay otros sentidos. Cuando yo digo la mirada, no es uno puede no ver, aunque está mirando, ¿no? Es el poder sentir lo que ellos hacen mucho hincapié. Vos hoy nombraste varias veces los fluidos, todo lo que es la sensopercepción, lo La que conexión. es sentir el cuerpo, exactamente. En esta pieza y en general en todas, lo que vemos siempre es una conexión, no solamente entre las miradas, que claramente acá se nota, pero si podemos ver, los cuerpos de la vasija están conectados entre sí en todo momento. La unión sexual es parte de esta conexión, en la cual lo que tenemos es, como decíamos, todos estos objetos, piezas que en esta época quizá no eran vistas como objetos, eran vistos como cuerpos con personalidad propia, tienen una conexión a través de los líquidos. Son contenedores. Los líquidos ingresan por el pico, se distribuyen por las asas que conectan todo el cuerpo. La unión sexual está conectada de esta forma. O sea, todo, en general, toda la vasija, toda la representación que estamos viendo es una representación de intercambio y conexión. Y esto nos lleva a justamente lo que habíamos hablado al inicio, la importancia de la comunidad. Estas sociedades no podían existir sin el apoyo y sin la conexión de la comunidad. No dejemos un momentito de lado las relaciones jerárquicas y de poder que de todas maneras existían, pero hasta el día de hoy podemos ver que en las sociedades, sobre todo, por ejemplo, el día de hoy, las sociedades amazónicas, la noción de comunidad es muy fuerte. La individualidad es algo, el individualismo es algo más de nuestra sociedad occidental moderna, pero durante casi toda la historia de la humanidad nos hemos necesitado como comunidad para poder subsistir, para poder no solamente procrear y generar vida, sino en general para vivir bien. Hay una palabra quechua que se usa mucho que significa, traducida, el buen vivir. Todas las comunidades a lo que aspiran es al causai, creo que se pronuncia así, no estoy segura, discúlpenme, mi quechua es muy malo, pero que significa el buen vivir. Eso es lo que principalmente se busca, el vivir bien, pero vivir bien no desde esta perspectiva de, como tú mencionaste, de egoísmo, del cual solamente importo yo, importamos todos, porque si a alguien le va mal en la comunidad, esto va a afectar a todos al final. Y de repente no nos damos cuenta, pero nos está pasando lo mismo con el calentamiento global. Ahorita vivimos absolutamente inconscientes de que de acá a 20, 30 años nuestros hijos no van a poder vivir en este planeta. En que las olas de calor o de frío o los problemas de nos van a faltar alimentos. Ahorita yo creo que los jóvenes creen que los alimentos crecen en el supermercado, que pueden ir y pueden comprar sin fin. La verdad es de que los alimentos crecen en la tierra y si la tierra ya no produce porque se vuelve seca o pues nos vamos a morir todos. Y un poco regresar a esta visión de nuestras sociedades prehispánicas en la cual era necesario el equilibrio, la conexión, el concepto de comunidad. Y finalmente las representaciones sexuales están dentro de una comprensión más amplia del mundo, una cosmovisión completa. Por eso es que hablábamos desde el inicio, no están separadas, no las encontramos en un lugar específico donde solamente hay representaciones sexuales. No eran una representación, más allá de que usamos la palabra galería erótica, no estaban pensadas como representaciones sexualizadas, erotizadas. No, como cuando vos vas a un espacio para ver erotismo, masturbarte porque no podés estar con otro, ¿no? Una de las cosas que nosotros vemos
cómo a veces en la mujer la única forma es con la masturbación del clítoris cuando hubo abusos sexuales, por ejemplo. Entonces, el poder confundir que yo entro a una galería, como pasa en nuestro país, que en las galerías a veces hay sexo shop, es decir, donde va la gente sola a ver una película o a tener un encuentro con alguien, como está oscuro, no se ven, y entonces de alguna manera, claro, es evitar justamente el encuentro con mirar al otro, con sentir al otro. Una de las cosas que también se ve, y vamos a tener que ir terminando, por supuesto, estás invitada para el año próximo porque, bueno, el museo abarca varias cosas y este tema también nos ha quedado muy corto el programa para seguir explorando, que tiene que ver también con el beso. El beso es otro de los aspectos que ellos muestran. Hay muy pocas representaciones que nos muestran besos, pero hay una en la cual, que a mí me gusta mucho, que es muy tierna. No, creo que en esta sala está, de repente podemos bajar un poquito la... Creo que justo no está esa foto en particular. Hay una pieza que de repente en algún momento te la voy a pasar para que la veas, que a mí me gusta mucho, en la cual se ve que hay el personaje masculino le está dando un beso en el mentón al femenino durante este acto. Siempre tenemos el asa que conecta el cuerpo, tanto el cuerpo de la vasija, el contenedor de líquido, con el cuerpo y la unión sexual propiamente. O sea, hay una cuestión completa. Que además acá la audiencia, que no son, es amplia la audiencia de distintos lugares, también hay gente de tu país que nos sigue siempre y que creo que si no conocen el museo que vayan. Pero fíjense que en las distintas imágenes, ¿no? Aparece siempre el contacto con el otro. Por eso cuando ustedes hablan de en la colección erótica que dice, bueno, toda la parte del coito anal, el encuentro con el otro, el encuentro con los cuerpos, la actividad sexual, el beso, ¿no? Digamos, han tomado distintos aspectos para mostrar un poco lo que es el erotismo en esta cultura que a veces no se conoce porque es como que la cultura incaica tapó todo esto y no hubiesen estado los incas sin todo esto, ¿no? Bueno, los incas también tuvieron representaciones, de hecho, no tantas. Y acá creo que sí vale la pena hablar también de todo el tema de la jerarquización y de las relaciones de poder que había en las sociedades. Claramente, mientras más compleja y grande es una sociedad, se requiere mayor control. Y hay menos espacio para este tipo de representaciones más artísticas, que no eran artísticas libres, claramente tenían también estaban controladas fuertemente por la élite, este tipo de reproducciones, pero en sociedades más pequeñas sí había mayor posibilidad de crear objetos más estéticos, más complejos, porque también había los medios de reproducción eran más pequeños, había una masa social más pequeña que controlar, ¿no? En cambio, conforme vamos complejizando las sociedades y llegamos hasta la época de los incas, en la cual tenemos una sociedad tan altamente especializada, incluso ya hablando más, saliendo del tema erótico, hablando de la iconografía en general, tenemos muy pocas representaciones naturalistas, artísticas, al contrario, se sintetizan muchísimo. Tenemos muchos símbolos que ya eran compartidos, conocidos por todos, pero hay menos complejidad en el diseño, porque ya estamos hablando de sociedades mucho más complejas que tienen que manejar territorios mucho más amplios y mucho más diversos. Sociedades como la Mochica estaban circunscritas a la costa norte peruana, igual fue un área amplia, abarcaron desde el norte de Ancash, que está un poquito más arriba de Lima, hasta la zona de Piura, casi toda la costa norte peruana, pero sí, los mochicas se caracterizaron por ser probablemente los mejores ceramistas que hubo en la América antigua. Tuvieron este tipo de representaciones sumamente perfectas en muchos sentidos, estéticamente, anatómicamente perfectas. Estamos viendo esta pieza que representa una vagina, una vulva, con un detalle anatómico absolutamente perfecto. Yo creo que lo que necesitas, si quieres hacer una clase de anatomía sobre la anatomía femenina, puedes usar esta pieza, claramente.
Las sociedades mochica tuvo, digamos, la posibilidad dentro de su jerarquía, dentro de sus instancias de poder, sí le dieron mucha importancia a estas reproducciones artísticas. Entonces, lo que vemos en todas estas piezas son cerámicas que nos muestran mucho detalle, mucha maestría en el manejo de la cerámica. Y sin embargo hay un detalle interesante que lo he leído también recientemente. Las representaciones de los cuerpos en los actos sexuales no son perfectos, no son anatómicamente perfectos. O sea, estamos viendo esta vagina y sin embargo cuando hemos visto algunas de las representaciones sexuales, los cuerpos son como muy laxos, son como muy poco anatómicamente están pensados como si no hubiera huesos por dentro, son pura masa. Y esto se relaciona también a estas nociones de flujo y de líquido. Finalmente los cuerpos en estas representaciones lo que están permitiendo es el flujo de los líquidos. Entonces, por eso es que se representan sin ser anatómicamente exactos, porque lo que interesa más es este fluir de los líquidos por el interior, para la reproducción de las sociedades en general. Hay que tomar en cuenta también de que sí, algunos de esos objetos probablemente fueron usados en rituales, en ceremonias, hubo un contacto directo con las piezas. Una cosa es verlas a través de una vitrina y otra cosa es tenerlas entre las manos y descubrir cómo es que podía uno beber de ellas, cómo es que uno interactúa directamente con estos cuerpos de barro. Y esto generaba también una conexión entre la persona que performaba estos rituales con estos cuerpos de barro propiamente. Hay una relación directa, una conexión con la arcilla y con el líquido que podía tener la arcilla. Ahora, que todas estas sociedades estén muy ritualizadas no quita que probablemente hubo excitación, que hubo respuestas muy humanas durante la ejecución de estos rituales. Es decir, estás bebiendo directamente de una vagina, de un pene. Hay una situación, una reacción muy humana también. Y bueno, y algo que sabemos al día de hoy, por ejemplo, es de que una cosa son los objetos ritualizados dentro de las sociedades complejas y otra cosa era la vida sexual que podía tener estos pueblos. Y más lo conocemos por las crónicas de la época ya incaica, que había una vida sexual sumamente amplia. De hecho, por eso es que para los españoles cuando llegaron, eran pueblos inmorales, totalmente de que vivían de la sodomía y de la obscenidad y no sé qué, porque ellos vivían muy libremente su sexualidad para nuestros estándares, para los estándares católicos del siglo XVI. Sí, pero además da lugar a otra cosa y bueno, vuelvo a decir, da como para varios programas, esta situación de omnipotencia que el que viene es el mejor, ¿no? Mi Dios es mejor que el tuyo y lo que yo te digo es mejor. Entonces, esto es muy importante porque en el momento que estamos viviendo, como los chicos que tienen un vacío afectivo, cualquier imagen, cualquier religión, cualquier fundamentalismo, es lo mejor frente al vacío afectivo, ¿no? Sí, son y fíjate que ellos, claro, mucho más vulnerables, ¿no? Cuando ellos permanentemente el contacto con la naturaleza, y un chico se pasa muchas horas sentado en una computadora, no tiene noción cuando sale y ve una hormiga o ve un pájaro, ¿no? Que esto pasa con mucha gente que también de Europa, que ya no hay árboles, ¿no? En muchos lugares de Europa, o mismo Nueva York, ¿no? El Central Park, pero después es todo edificio. Entonces, bueno, sí. ¿Qué pasa con todo eso, no? Y vos estás hablando permanentemente en esta cultura la importancia de la naturaleza, de la madre tierra, de los fluidos. Muchísimas gracias, Janina. Te voy a anunciar el próximo programa y te dejo que vos cierres el programa con lo que tú quieras. El próximo programa vamos a tener un colega de México que va a hablar sobre la violencia, narcisismo y narcotráfico desde el psicoanálisis. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte y te dejo para que vos digas
lo que tú quieras, que la gente de otros lugares, esto lo escucha gente de Israel mañana, gente de Italia, de España, la gente lo ve a veces el programa luego, le digo que pongan comentarios en YouTube, porque me parece que todos tus aportes son muy importantes. Así que muchísimas gracias y te dejo terminar el programa. Gracias, Susana. Bueno, yo quiero en general invitarlos también a todos aquellos que tengan interés en lo que hemos estado conversando, que nos sigan en nuestras redes. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube. Allí estamos constantemente colocando información sobre las actividades que tenemos en el Museo Larco. El Museo Larco en Lima abre, bueno, actualmente, post pandemia, abrimos de 10 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a domingo, no cerramos ni en Navidad. Además tienen muchísimas, aparte de todas las exposiciones, un jardín que es maravilloso, un lugar para tomar un restaurante. Sí, y tenemos la exposición permanente. En ese momento no hemos hablado casi nada de la exposición permanente, nos hemos centrado en la Galería Erótica, que es parte de nuestra exposición permanente, pero es una galería separada. Pero sí, lo que para aquellos que están fuera del país, si es que no tienen la oportunidad de visitarnos presencialmente en redes, lo que estamos haciendo constantemente es anunciar todas las actividades que hacemos. Tenemos transmisiones en vivo sobre temas diversos. Tenemos también unas miniseries que hicimos en época de pandemia. Cuando nos vimos en la horrible situación de cerrar todo, lo que decidimos hacer fue transformar todo nuestro conocimiento, nuestro discurso curatorial en miniseries. Son capítulos de 3, 4 minutos, 5 máximo, en los cuales hablamos de temas diversos del Antiguo Perú. Tenemos la miniserie Descubre el Antiguo Perú, de todo lo que es cosmovisión andina, la miniserie sobre la ceremonia del sacrificio, que es un tema de un ritual mochica bastante complejo, muy interesante, es toda una miniserie dedicada a ese tema. La miniserie sobre Ayapaec, el héroe mochica del que hablamos hace un rato, también, y la miniserie sobre las culturas del Antiguo Perú, para todo aquel que desee conocer más sobre estos temas, profundizar más sobre nuestra, además, visión. Nosotros lo que queremos es ser la puerta de entrada al Antiguo Perú. Ese es nuestro lema. Esperamos lograrlo. Todos aquellos que estén interesados, ahí pueden ingresar a nuestras redes y seguirnos. Siempre estamos con novedades al respecto. Y te agradezco muchísimo esta invitación y la posibilidad de conversar. Siempre es un gusto, sobre todo para mí personalmente, es un gusto abrirme fuera de la comunidad académica arqueológica. Creo que lo que necesitamos es darle relevancia a estos temas fuera de la comunidad académica arqueológica. Pero también nosotros, los psicoanalistas, el psicoanálisis, Freud lo hacía, pero a veces algunos colegas se olvidan, lo venimos hablando en algunos programas, no solo que a mí siempre tuve esa mirada, pero tiene que ser interdisciplinario. Interdisciplinario, multidisciplinario. Sociológico, el aporte de los filósofos, de todos ustedes también, hacemos entre todos. Muchísimas gracias, Susana. Ha sido un gusto estar el día de hoy contigo, con ustedes, con todos. Gracias al productor, que también fue un esfuerzo, así que bueno, los invitamos para el próximo programa. Gracias. Gracias. Nos vemos. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski.